¿Quieres comer algo rico en la hora de almuerzo y no sabes qué preparar? Entonces esta deliciosa receta es para ti. Para esta receta necesitaremos 2 pechugas de pollo. Como pueden observar, ya yo los tengo picadas en cubos. Agregaremos 2 cucharadas de salsa de soya, 1 cucharadita de sal, media cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de paprika, media cucharada de pimienta negra, el zumo de medio limón, y mezclaremos muy bien hasta incorporarlas por completo, así de esta manera como lo estoy haciendo. Me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya lista, pasaremos a la estufa. Agregaremos aceite en una sartén. Y cuando el aceite esté caliente, agregaremos las pechugas de pollo, y las doraremos muy bien. Para esto no dejaremos de removerlos. Y una vez que ya esté bien doradas, la retiraremos de la sartén y reservaremos. En la misma sartén agregaremos medio pimentón rojo picado, media cebolla cortada en media luna, y sofreiremos muy bien estos 2 ingredientes por un par de minutos. 1 taza de arroz cocido, 1 cucharada sopera de salsa de soya, unas gotas de limón, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes hasta incorporarlas por completo. Para mí sería un honor agradecer a María Vázquez, Olinda Vargas, Magdalena Pérez, José López, Marta Rojas y Marilú García. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y ya en este punto, agregaremos las pechugas de pollo. Agregaremos hierbas frescas al gusto, y mezclaremos muy bien estos ingredientes. El olor aquí en casa es muy deliciosa. Te invito a que la prepares en casa. Estoy muy segura que te va a encantar esta deliciosa receta. Y así de fácil y rápido fue preparar esta deliciosa receta. Y nuestra deliciosa receta ya está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.